Adelante, vamos a las preguntas. A ver, por acá la compañera que no ha preguntado. Buenos días, Presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidenta, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, indica una nota financiera de Estados Unidos. ¿Las cifras del gobierno de México respaldan esta información? Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde, que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años. Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se vuelve un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. ¿No aumentará más y podemos conocer esos contratos? Es parte del contrato y también la ayuda que se ha venido dando históricamente. Ok. Ayer el presidente Donald Trump le pidió a Venezuela poner fin a los lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, quienes llevan también años en el país. ¿Cómo usted lo ve? Pues yo creo que cada país tiene la soberanía para poder decidir qué hace con sus recursos naturales. No creo que deba ser un país, una nación, que decida sobre otra, por más pequeña o por más problemática que sea. Esa es parte de la política exterior de México, y además lo pensamos, así es nuestra convicción. Cada país es soberano y la soberanía tiene que ver con la decisión de sus recursos naturales, más allá de la visión de otro país. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que si queremos hacer del continente una potencia económica con integración, pues la vía tiene que ser no la fuerza, sino al revés, la cooperación para el desarrollo. Y le convendría mucho a América Latina o a todo el continente americano, sí. México le ha ayudado mucho el tratado comercial, y a Estados Unidos también, y a Canadá también. Y tener la posibilidad de hacer una potencia económica del continente, pero basada en la cooperación para el desarrollo, no en el uso de la fuerza. Hablando de tratado, Presidenta, la Suprema Corte de Estados Unidos programó para el viernes dar a conocer sus opiniones sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, lo cual podría emitir un fallo. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, vamos a ver qué es lo que decide la Corte de Estados Unidos. No hay una expectativa en particular. Lo que nosotros buscamos siempre pues es en el marco del comercio libre, del tratado comercial, que haya siempre un comercio justo. Presidenta, hoy se reúne con el cuerpo diplomático mexicano. ¿Qué mensaje va a transmitirle a los embajadores y cónsules? Pues vamos a dar una plática, voy a platicar con ellos de lo que significa la transformación que vive nuestro país, qué hicimos en el 2025 y cuáles son los proyectos al 2030, de tal manera que ellos, además de lo que han escuchado de los secretarios, lo puedan escuchar de la presidenta, y al mismo tiempo escucharlos. ¿Qué perspectivas hay desde cada embajada? Invitarlos también a que haya pues mayor cooperación cultural y económica con las distintas naciones del mundo. Además de la atención a los connacionales, ¿deben los representantes diplomáticos tomar medidas ante las condiciones geopolíticas de lo que se está viviendo? Hay que estar atentos siempre. De todas maneras, como lo he dicho estos días, nosotros, así como no estamos de acuerdo con lo que ocurrió en Venezuela y en ningún otro país, porque esa es nuestra política exterior, al mismo tiempo buscamos una relación justa con Estados Unidos, de cooperación y de coordinación.
Por último, Presidenta, ya se sabe a qué embajada va a ir Alejandro Hertz. ¿Algún problema para conseguir ese permiso a dónde va, dónde podría acudir? Lo puedo ya decir porque ya fue, pero aprobado el beneplácito. Okay. Va a Gran Bretaña. Sí. A Inglaterra, sí. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría. Luego les damos la fecha. Gracias. Vamos por acá. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues preguntarle sobre unas declaraciones que dio ayer el periodista Ciro Gómez Leiva, quien afirmó que no hubo una invasión de Estados Unidos a Venezuela porque solo entraron por Maduro, dice él. Desde el Excelsior calificó como hipócrita, caradura e incluso gaga la postura de México frente a estos hechos. Y pues así como Ciro, muchos opinadores siguieron este discurso. ¿Qué le responde a Ciro ante esta narrativa que pretende convencer a los mexicanos de que es positivo que un gobierno extranjero intervenga en un país soberano y capturar pues a su presidente? Es una visión, la verdad, muy antipatriota. Y querer decir que no hay invasión porque no se quedaron las tropas de Estados Unidos en el país, pues también es querer tapar el sol con un dedo. Más allá, repito, de la opinión que se tenga del gobierno de Venezuela, de Maduro, lo que no puede ser es que un país llegue a detener, fuera de todo el marco internacional, de las reglas y las normas internacionales, a un presidente. Por más que tu opinión de ese presidente sea en contra. Es un asunto de la Carta de Naciones Unidas, de las normas y las reglas internacionales. Entonces, esta idea de porque se está en contra del régimen de Venezuela, hay derecho de otro país de llevarse al presidente, que además primero dijeron que era por este grupo delincuencial, ¿no? ¿Cómo se llama? Cártel de los... Y luego dijeron que no, que en realidad no existe. Que por cierto varios países los catalogaron y en realidad el propio Departamento de Justicia dijo que no, de Estados Unidos. No se puede estar de acuerdo con eso. Repito, independientemente de su posición. ¿Qué es lo que abre la puerta y por qué ayer lo que decía del Reforma? O sea, que entonces también estaríamos de acuerdo en México de que vinieran por quien sea. Pues no. Aquí hay una constitución, aquí hay leyes. La ley es una norma social que garantiza la democracia. Y no puede haber una nación por encima de las demás. Para eso hay unas Naciones Unidas, por más que ahora no estén funcionando. ¿Para qué se creó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? Pues para que hubiera un gobierno multilateral en donde todo el mundo se pusiera de acuerdo con base en ciertas normas aprobadas por todos. Entonces, esta opinión de varios comentócratas, conductores, que le expliquen al pueblo de México que están de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en el país, o en Colombia, o en cualquier país del mundo, y particularmente en América Latina.
no se puede estar de acuerdo con él. No le llama él invasión, bueno, tiene que llamarle de otra manera. Pero de que llegó Estados Unidos a Venezuela por encima de las normas internacionales y de las leyes de Venezuela, fue así. Y siguiendo con los micos, como dice Kapuscinski, que no sirven para este oficio, pues hoy el columnista Sergio Sarmiento salió a defender a Felipe Calderón. Dice que no tiene sentido culpar de todo a un expresidente que dejó el cargo hace más de una década y que Calderón tuvo virtudes y defectos como cualquiera, pero no es culpable de los errores de sus sucesores. Incluso se atrevió a decir que si López Obrador y usted no han podido revertir los supuestos males generados por Calderón en 7 años de la 4T, pues es que no saben gobernar. ¿Qué le responde a esta narrativa, presidenta, que pues busca cerrar el capítulo del calderonismo como si no hubiera existido una guerra, fallida por cierto, una crisis de violencia y un secretario de seguridad pues condenado por vínculos con el narco? No puede uno olvidar la historia. Y particularmente está recordando aquí y en otros foros lo que vivió nuestro país. No puede uno decir que ya no se puede hablar de Salinas de Gortari o de Zedillo o de Fox y el desafuero o de Calderón y García Luna, porque sí dejaron una secuela en el país. Ahora, nosotros estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en 7 años. Repito, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. El mayor aumento de la clase media. ¿Cómo les afectó eso que dijimos aquí, que la gráfica que mostramos? Y es del Banco Mundial, no es una cifra nuestra, es una cifra del Banco Mundial. El país que tuvo mayor crecimiento de la clase media en los últimos años fue México. No decían antes de que nosotros íbamos a destruir la clase media, que nosotros lo que queremos es que haya muchos pobres en México para poder seguir gobernando. ¿No dicen eso? Pues lo repiten a cada rato en las columnas. No, fíjense nada más que aumentó la clase media en México porque la gente salió de la pobreza. ¿Y qué queremos? Pues que no haya pobreza en México, que haya bienestar, que haya desarrollo. ¿Hay que avanzar todavía más? Sí. Ahora mañana van a ver las cifras de la reducción de homicidios. Eso también les molesta mucho, que en un año haya una reducción de homicidios histórica. Entonces, hay que seguir nombrando lo que ocurrió en el pasado. ¿Cómo hacer una comparación de dos proyectos de nación? Proyecto neoliberal del prianismo o del macprianismo y el proyecto de la Cuarta Transformación. Imagínense lo de las escuelas hoy que se presentan. A mí me tocó, yo entré al CCH Sur a finales de 1977. Mi número de cuenta empieza con 78. Entré en el 78, ya tengo mis años. El primer movimiento estudiantil en el que participé se llamó el Movimiento de Rechazados. ¿Qué era el Movimiento de Rechazados? Los jóvenes que no pudieron entrar a la preparatoria a estudiar porque no había suficientes escuelas. Era el inicio del neoliberalismo. Después se hicieron algunas escuelas por la presión de los propios estudiantes, no por decisión del gobierno. Porque lo peor, después les dijeron ninis, ni estudias ni trabajas. Pero imagínense decirle a un joven rechazado.
¿Y por qué participamos? Aunque yo había entrado a la escuela, pues porque me parecía terrible que hubiera jóvenes como uno que no tuvieran escuela. Bueno, ahora estamos reivindicando al máximo el derecho de los jóvenes a la educación, de todos, incluso de los adultos, a la educación, que es una reivindicación contraria al periodo neoliberal. Entonces, sí es distinto y hay que seguir hablando de ello. Y hay que seguir hablando de García Luna, que es el que está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. ¿Les molesta? Sí, sí les molesta, pero hay que seguirlo diciendo. ¿Por qué? Porque Calderón hizo de su sexenio la lucha contra el narcotráfico la esencia de su gobierno. Sáquenlo de contexto. Un país cualquiera, llega un presidente y dice, lo que más voy a atender, el problema central de México es el narcotráfico. Entonces, mi gobierno se va a dedicar a la guerra contra el narco. Bueno, y resulta que años después detienen a su secretario de Seguridad que encabezaba esa guerra por vínculos con el narcotráfico. Bueno, ¿cómo no quieren que lo digamos? Y además detenido en Estados Unidos, donde por cierto también lo habían premiado. Entonces, claro que hay que recordarlo. Que nosotros decimos que no hay, que mucho de la violencia en México viene desde esas épocas, sí lo decimos, porque fue una irresponsabilidad. Ahora, que lo estamos atendiendo, van a ver las cifras mañana. Y ya por último, Presidenta, un análisis reciente de Banamex señala que su estrategia de sobriedad y serenidad ha logrado contener riesgos en la relación con Estados Unidos, especialmente frente al tono agresivo del presidente Donald Trump y a episodios de alta tensión como la intervención en Venezuela y los señalamientos de políticos estadounidenses sobre el crimen organizado en México. ¿Cómo se gobierna, Presidenta, con esa relación tan compleja y asimétrica, sin ceder la soberanía, pero tampoco caer en la provocación? Con principios. Y al mismo tiempo, es decir, siendo firmes en lo que creemos, en nuestros principios, y al mismo tiempo entendiendo primero que somos vecinos y siempre vamos a ser vecinos, eso no va a cambiar. No nos vamos a ir a ningún lado, ni ellos ni nosotros. Somos vecinos, somos socios comerciales. 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Pues claro que buscamos una cooperación, una coordinación, con principios firmes, sin ceder en lo que consideramos que no se puede ceder, como nuestra soberanía. Entonces, así, no hay mucho secreto en eso. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a ver, compañera, y luego vamos para acá. Buenos días, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre el tema, Presidenta, ¿cómo contribuye este programa a mejorar la inversión por alumno y alumna en el país? ¿Qué mejoras generará pues esta decisión de que el presupuesto para que la inversión en educación crezca de una manera sostenida y no dependa del gasto de los bolsillos de las familias? De destinar los recursos, de eso depende, de una decisión política, de construir el presupuesto con base en los derechos del pueblo y al mismo tiempo con inversión pública, que ya pronto vamos a presentar eso. Entonces, el recurso adicional este año, fíjense, para todas las preparatorias, recurso adicional, 9,000 millones en infraestructura y de maestros, toda la inversión en educación, son alrededor de 400, 500 millones de pesos. Es con salarios dignos para los profesores.